Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa de corresponsales de los derechos humanos. Estamos cumpliendo ya el 10º programa. Hemos estado paseando por todas partes, por todos los países, conociendo un poco cómo están viviendo las personas que trabajan en derechos humanos esta emergencia sanitaria. Yo soy Paula Sánchez y este programa sale todos los días martes a las 12 y trata de contenido sobre derechos humanos y actualidad internacional. Les recordamos que pueden hacer preguntas, ya estamos esperando que las personas se vayan conectando y nos puedan sugerir algunas personas que puedan ser corresponsales de los derechos humanos. En este programa, en general, hemos estado conectados con varias partes del mundo. Hemos estado en Europa, en América Latina, pero también en Chile. Y hoy queremos saludar a nuestra nueva invitada, que ella se llama Marta Cisterna Flores. Ella es observadora de derechos humanos y quien se desempeñó como coordinadora de la subregión CONOSUR, Red de Sitios de Memoria de Latinoamérica y el Caribe, entre el 2018 y el 2020. Es parte de la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Caña, donde también están Luciano García Echegoyen y Germán Chau Machuca. Hola Marta, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, hola, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo has estado viendo tú, Marta, este panorama general como observadora de los derechos humanos de la crisis sanitaria, de los derechos humanos, un poco para partir? A ver, lo que nosotros hemos observado es que la crisis sanitaria ha puesto en evidencia la falta o la carencia en Chile de los llamados DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que ha generado diversas reacciones por parte de la sociedad chilena, y bueno, desde el sitio de memoria monitoreamos concretamente indicadores de derechos humanos relacionados con protesta social, y en relación a los DESCA, digamos, lo que hemos observado es que la revuelta social no ha terminado, más bien se mantiene en este contexto de falta de DESCA, ¿no? de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y lo que hemos observado es que además de la falta de políticas públicas, de protección, ¿no? a la población, la represión que venimos observando desde el 2011 lamentablemente se ha mantenido en los sectores pobres, concretamente de la región metropolitana, que es lo que nosotros monitoreamos. ¿Qué te ha parecido esto de la aparición nuevamente de las ollas comunes? ¿Cómo ven este fenómeno también, que fue una de las cosas más importantes en dictadura como sociedad civil que se organizaron, ¿no? Pero que también eran una muestra de que estaba la situación muy difícil económicamente, y estamos viendo que ya son casi 400 ollas comunes? Sí, mira, con respecto al tema de las huellas comunes, lo que nosotros evaluamos es que es como la continuación de una instancia colectiva que ya venía. El tema de las huellas comunes no es un tema nuevo en Chile, tampoco es un tema que viene de la dictadura o desde la dictadura, es mucho antes, ¿no? Y lo que ocurrió concretamente con el estallido y revuelta social es que ya se habían instalado ollas comunes en el contexto estallido y posterior revuelta. Lo que nosotros observamos es que hay una continuación de aquello en función de las carencias y lo que hablaba al principio, ¿cierto? Los famosos DESCA, donde la gente ya venía con una práctica de organización que vuelve a levantarse, ¿cierto?, como iniciativa colectiva. O sea, por un lado se nos llama a encerrarnos en nuestras casas, pero esta instancia de apoyo colectivo, de resistencia colectiva, se mantiene. Hace poquitos días, un par de días atrás, participamos invitados por Amnistía Internacional a un foro panel
donde estaba la coordinadora de ollas comunes de la población La Pincoya. Fue bien interesante escuchar esa coordinadora de ollas comunes. La Pincoya tiene una cantidad bastante grande dentro de lo que es una población, ¿cierto? Hay varias ollas comunes organizadas, y ellos hablaban, y ellas hablaban del proceso de organización, pero también de la represión y la coerción que han tenido producto de estar en ollas comunes. También hicieron denuncias bastante graves de niños, niñas que han perdido piezas dentales, producto, ahora en este contexto pandemia, producto de el actuar represivo de las fuerzas policiales que ingresan justamente a tratar de impedir que la olla común sea, ¿no? Y hay niños que han recibido impactos de bombas lacrimógenas en sus rostros. Una denuncia bastante grave que se hizo hace 2 o 3 días, que estuvimos con Amnistía Internacional, ¿no? En el contexto de ollas comunes. Y sabemos que esto está pasando en distintos sectores que están organizados. Me refiero a Santiago, que es la realidad que conocemos, ¿no? Y donde además estamos con esta cuarentena que ya lleva como bastante tiempo, que de alguna manera justifica el actuar de los agentes del Estado, ¿cierto?, en las ollas comunes. Claro, incluso corría por ahí una especie como de enrolamiento de las ollas comunes de parte del gobierno, ¿no? Que estaba tratando de decir, según ellos, para poder saber los salvoconductos y todo, pero finalmente lo que no hace el Estado es contemplarlos dentro de una política pública, finalmente. Entonces, también una manera de cooptación, ¿no? claro. Exactamente. Bueno, quería contarles que Marta trabaja en la Fundación 1367, que es una casa ubicada en José Domingo Caña, en el mismo número. Esto está en Ñuñoa, espacio que durante 1974 fue nombrado como cuartel Ollagüe y utilizado por la DINA como centro de detención y oficina de la CNI en un periodo posterior. El cuartel Ollagüe, desde 1974 en adelante, se encargó de perseguir principalmente a militantes del MIR o personas con algún grado, supuesto en muchos casos, de involucramiento con ese partido. Hay, creo que 22 de estas personas fueron capturadas cuando eran menores de 22 años, 2 de ellos no habían cumplido los 20, y a la fecha se tiene registro de 53 desaparecidos y una ejecutada política. Esta casa, ¿cómo está? ¿Cómo ahora está también en pandemia, ¿no? A ver, nosotros estamos en cuarentena, por decirlo de alguna manera, como sitio de memoria in situ, en el sitio, desde el mes de marzo, pero no hemos dejado de trabajar. Voluntariamente, hay que decirlo. Nuestro sitio de memoria se compone por militantes de los derechos humanos, por lo tanto no percibimos un sueldo, ¿no?, por nuestro trabajo. Nosotros hablamos de nuestra militancia. Y bueno, no hemos dejado de funcionar desde el mes de marzo, pero hemos estado funcionando de manera virtual, bueno, trabajando en las actividades propias del sitio, ¿cierto?, referentes a relevar la memoria de las violaciones a los derechos humanos que allí se cometieron, pero también no hemos dejado de estar conectados con lo que está sucediendo y con el monitoreo y el seguimiento de indicadores de derechos humanos que hacemos desde el 2011 como sitio de memoria. Y en ese contexto, tenemos un área de educación que ha estado trabajando justamente en relevar conceptos que para el sitio de memoria son relevantes, que la población los conozca, conceptos que están ligados a los derechos civiles y políticos, pero también a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, relevando el derecho de la protesta social, el derecho a que nuestra sociedad no tenga hambre, que es un tema que has trabajado fuertemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Relevando el derecho a la salud en este contexto de pandemia, y todas aquellas cosas, digamos, que el Estado de Chile tiene que cautelar en materias de garantías de derechos humanos para toda nuestra población. Entonces, bueno, hemos seguido, estamos también
terminando el informe de sistematización. Se entregaron varios preinformes relacionados con el estallido social a todas las instancias internacionales que vinieron a Chile, pero en este periodo lo aprovechamos también para sistematizar todo lo que habíamos registrado en terreno como evidencia y evidencia trazable en torno a violaciones a los derechos humanos en el contexto de estallido y revuelta social. Bueno, y en eso hemos estado. Como sitio de memoria esta semana estamos conmemorando la lista de los 119, la llamada Operación Colombo. De los 63 detenidos y detenidas desaparecidas del sitio, 38 corresponden a la lista de la Operación Colombo, así que esta semana estamos en una campaña de las huellas de la memoria, estampando huellas en nuestras casas, en la puerta de nuestras casas, en la calle, esas huellas de los y las 119, ¿cierto?, que todavía seguimos buscando y para quienes pedimos verdad y justicia. Ahora, antes de meternos un poco en la observación, que yo creo que la gente necesita saber cómo ser un defensor de derechos humanos, pero antes de eso, Marta, quería preguntarte un poco, nosotros vimos algunos hechos violentos que les tocaron a ustedes como sitio de memoria, por ejemplo, les entraron a robar, son actos violentos, también Villa Grimaldi le pusieron un letrero. ¿Qué es lo que está pasando antes de un poco, durante y antes del 18 de octubre, antes de que pasemos a este periodo especial de pandemia? Pero había también una cierta como sensación de polarización nueva con esto de los sitios de memoria, que como tú bien dices, el sitio de usted es de militancia sin voluntariamente, entonces que no entra dinero de parte del Estado, ¿no? Sí, a ver, nosotros aquí lo que decimos es que tenemos como país una historia de impunidad, es lo que postulamos desde el sitio de memoria, y esa impunidad radica en políticas negacionistas. Y pensamos o postulamos que estas políticas negacionistas son las que han abierto la puerta para que en este caso nuestro sitio de memoria haya sido atacado 5 veces. Porque no ha sido atacado las 2 últimas veces del 2020, sino que anteriormente ya teníamos 3 ataques, ¿no?, al sitio de memoria. Chile es un país que no cuenta con políticas de memoria. Existe un Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto?, que se inicia su formulación en el gobierno de Bachelet, pero se cierra, claro. Sí. Quedó ahí, ¿no? Sí. No sabemos nada del plan, o sea, hay un nombrar plan de derechos humanos, pero objetivamente no existe, tampoco hay una ley de sitios de memoria, y concretamente con respecto a los sitios de memoria, lo que tenemos son políticas negacionistas, por un lado, ¿cierto? Y también tenemos la no protección o la desprotección total y absoluta de los sitios de memoria. Entonces, si vemos a lo largo de nuestra historia post-dictadura, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos sitios que han sido destruidos y los sitios nuestros están precarizados. Fue atacada la Villa Grimaldi, fue atacado José Domingo Cañas, ¿cierto? Pero también fue atacado el Estadio Nacional, también fue atacada la Clínica Santa Lucía, Londres 38 también fue atacado, y una serie de memoriales, lo que implicó que tuviéramos que presentar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dando cuenta de todos los atentados que habíamos tenido en los distintos espacios. De hecho, la CIDH tuvo un pronunciamiento haciendo un llamado al Estado de Chile a la protección de los sitios, cosa que el Estado de Chile no acusó recibo, porque seguimos en las mismas condiciones, ¿no? Donde tampoco hay una ley de sitios que proteja un sitio de memoria que es un patrimonio no solo de quien administra el sitio, es un patrimonio como país y debiera ser un patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Entendiendo que en estos lugares se cometieron crímenes de lesa humanidad. Claro. Entonces esto es antes de... Exacto, pero lo que pasa, lo mismo dice Miriam Medina acá, que nos está dando un comentario, dice que el Estado no reconoce la preocupación es mínima de todos estos sitios. Incluso ahora hay una ley de patrimonio que se supone que debiera contener todo esto de la ley de sitios, pero desconoce un poco a lo mejor el trabajo que se venía haciendo para tener una real
preocupación por estos sitios de memoria, que son muy importantes también para que la gente pueda tener un lugar donde reencontrarse con la memoria, pero también hacer puentes con este presente, que es lo que a ti también te interesa, Marta, cuando estuvimos conversando, ¿no? Que es Sí, como sí. hacer esta vinculación. Ahora, Sí, sí, pero, o sea, y todo eso radica en las políticas de memoria. Políticas de memoria con enfoque de derechos, que además tiene ese apellido, ¿no? Si yo claro, tengo políticas de memoria con enfoque de derechos, es cierto que las políticas patrimoniales debieran considerar la existencia de sitios de memoria, pero también debieran considerar que todo lo que tenga que ver con sitios de memoria debiera estar alojado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y no en el Ministerio de Cultura, porque los sitios de memoria no somos centros culturales, aunque se exacto. nos quiera solicitar aquello, pero no somos centros culturales, no debiéramos ser centros culturales, sí relevamos cultura, pero nuestro eje, nuestro centro, tiene que ver con memoria y derechos humanos. Buen punto, Marta, y eso es lo que se estuvo trabajando incluso para el Plan Nacional de Derechos Humanos y que fue un poco ahí dejado de lado, ¿no? Pero es muy importante en este sistema de la pandemia también que los sitios de memoria, junto al Museo de la Memoria también, logremos trabajar más en conjunto. O sea, en eso estamos con este mismo programa, un poco tratando de relevar estos sitios que efectivamente no tienen un apoyo del Estado y que es necesario que exista esta red. Yo te quería preguntar ahora, porque es algo que la gente también te está mandando saludos desde todo Chile, que son tus defensores de derechos humanos de la cuarta región, desde el norte, desde el sur, que es también contarle a la gente que Marta también lleva lo que se llama los observadores de derechos humanos, que nosotros los vimos también mucho en la Plaza de la Dignidad, otras personas lo vieron también en sus regiones que andaban con sus cascos y andaban observando, o a veces era muy interesante, porque por mucho tiempo se creyó o se decía que la violación a los derechos humanos solo ocurría en dictaduras, pero verlo fue como que el 18 de octubre fue una forma de poder ver in situ, o sea, que empezaran a salir estas personas. ¿Qué son estos observadores de derechos humanos? ¿Cómo nace esta iniciativa y cómo poder también participar una persona que quiere ligarse a esto? Que siempre son las preguntas que nos hacen. Sí, a ver, la figura de observador de derechos humanos es una figura que nosotros creamos en el 2011, no existía en Chile como tal, digamos, con ese nombre, y la creamos en función de el nuevo brote en 2011, ¿cierto?, del movimiento estudiantil secundario. Nosotros desde el sitio de memoria, algunos y algunas de nosotras teníamos hijos que eran estudiantes secundarios y empezamos a acompañarles a las marchas. Y cuando salimos a acompañar nos dimos cuenta que estábamos observando que el actuar policial era muy similar a lo que habíamos vivido nosotros siendo estudiantes secundarios movilizados y resistentes a la dictadura en los años 80. Eso fue un remesón grande para nuestro equipo. Habíamos pensado originalmente desde el sitio de memoria en monitorear privadas de libertad, pero cuando ocurre esto el 2011, en el fondo tomamos conciencia de que las actuales violaciones a los derechos humanos, estoy hablando del 2011, ¿cierto?, en el fondo son el resultado de la producción de nuevas desigualdades, ¿cierto?, en nuestra sociedad en particular, y que estas nuevas desigualdades están vinculadas a un modelo político, económico, social, cultural, heredado de lo que fue la dictadura cívico-militar. Entonces, en ese minuto, nosotros nos planteamos el crear algo desde un sitio de memoria, con la impronta que tenemos en el sitio de memoria, ¿cierto?, relevando la memoria de lo que fue el terrorismo de Estado, cómo desde el sitio de memoria nosotros podemos monitorear al Estado en esto que está ocurriendo en el presente, cómo nos hacemos cargo de este presente, y a raíz de eso se nos ocurre primero quisimos inventar una figura que se llamaba veedores de derechos humanos, pero sonaba Claro. muy feo. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar. Y decidimos ponernos observadores de derechos humanos. En ese minuto inventamos una credencial que era muy grande, parecía un Sí. babero, una pechera grande,
¿Por qué era tan grande? Porque como somos un sitio de memoria, decidimos pedir apoyo de los otros sitios de memoria y organizaciones históricas de derechos humanos que quedaban del periodo de la dictadura. Entonces nuestra primera credencial tenía el logo de la AFEP, de la FDD, de todos los sitios de memoria que estaban en ese minuto, ¿no? El 2011, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Bueno, todos nos prestaron sus logos, entonces andábamos con una credencial gigante que tenía nuestra foto, nuestro nombre, decía Observadores de Derechos Humanos, y además tenía todos estos logos, ¿no? Y nuestra intención era salir con la memoria a cuestas en esta promesa de no repetición del terrorismo de Estado, ¿cierto? Recordamos el informe REPIC, y en esa línea decidimos salir con esta pechera que le decimos nosotros bobadero, en el fondo mostrando, aquí estamos con nuestra historia a cuestas, ¿cierto? Pidiéndote ese nunca más. Y por eso salimos a monitorear. Al principio salimos de distintos sitios de memoria, salimos con compañeras, compañeros de Londres 38, se nos incorporó un compañero de la Villa Grimaldi, había gente de la Comisión Ética contra la Tortura, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mucha gente. En este como experimento que estábamos haciendo. Esto fue el 2011. Bueno, esto fue decantando porque finalmente definimos que íbamos a tener un rol ya permanente, no circunstancial, ¿no? Y empezamos a crear protocolos de acción, protocolos de observación, y empezamos a definir cuál iba a ser nuestro rol. Y en eso nos planteamos ser una comisión, ¿cierto?, que pertenece a un sitio de memoria. Para nosotros es muy importante esta conexión con la memoria. Cuando nosotros salimos a monitorear desde José Domingo Cañas, postulamos que vamos siempre con los 63 compañeros y compañeras desaparecidas en el sitio, que también tenían proyectos, ¿cierto?, que también tenían sueños y que lucharon en el fondo y fueron asesinados y hechos desaparecer justamente por querer cambiar las condiciones de vida en las que estaba el país. Entonces, nos propusimos concretamente el poder monitorear al Estado en el cumplimiento de derechos humanos, en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con protesta social y tortura. Esos son los temas en los que nosotros acotamos nuestra labor. Y en ese contexto, nosotros relevamos el derecho a la protesta social como uno de los derechos más importantes, entendiendo que el concepto de derechos humanos habla de que los derechos humanos son conquistas sociales que ha hecho la humanidad a lo largo de toda nuestra historia. Y para poder hacer esas conquistas, para poder tener estas conquistas sociales, ¿cierto?, la humanidad ha tenido que rebelarse y manifestarse. Cada derecho que tenemos en este minuto ha sido producto del derecho, el derecho de hecho a la protesta social. Por eso defendemos tanto, digamos, el derecho a la protesta social. Entonces, pero además la ONU le ha dado también a la figura de los observadores un rol, ¿no?, como de la sociedad civil. Hay un marco, de hecho, hay una carta claro, de defensores y defensoras de derechos humanos, hay una relatoría también de defensoras y defensores de derechos humanos, tanto en el Sistema Universal de Naciones Unidas como en el Interamericano, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces nosotros lo que hicimos fue adscribirnos en el fondo a esta figura y empezamos a construir nuestro marco de acción. Desde el 2011 a la fecha hemos capacitado a muchísimos equipos de regiones, de Santiago. En un principio era una capacitación, yo diría, bastante light, porque también era lo que íbamos manejando, porque hemos ido aprendiendo en el camino, pero en este minuto yo diría que hemos avanzado en el marco bastante, digamos, para poder empoderar comunidades y territorios en la defensa de los derechos humanos, porque finalmente un observador, observadora de derechos humanos es un defensor, defensora de derechos humanos. Y para ser defensor, defensora de derechos humanos, hay que cumplir de acuerdo a lo que nosotros estipulamos en nuestra comisión, ¿no? Con ciertos protocolos
que nos permiten el realizar esta labor con este marco de derechos humanos, ¿cierto?, que nos ampara, que es el Sistema Universal Interamericano de Derechos Humanos, y además de eso, tenemos que conocer el marco porque no solamente estamos observando protocolos de acción, indicadores, sino que también estamos haciendo educación en derechos humanos en la calle. La gente se acerca, te pregunta. También tenemos que tener claridad conceptual con respecto a temas que son complejos, como por ejemplo el tema de la tortura, cuál es el abordaje que tenemos que tener con una víctima de tortura, porque eso es, digamos, muy, muy relevante, porque eso también nos va a decir qué es lo que debemos registrar y qué es lo que no. En el fondo, cómo vamos cautelando lo que estamos registrando y para qué lo estamos registrando. Como observadoras, observadores de derechos humanos, lo que nosotros hacemos es salir a buscar evidencia de violaciones a los derechos humanos. Dentro de lo que es la historia del mundo de los derechos humanos del periodo de la dictadura, en dictadura se crearon instituciones, ¿cierto?, que defendían, protegían derechos humanos, pero las personas tenían que ir a esas instituciones, Comité Pro Paz, Vicaría de la Solidaridad, ¿cierto?, el CODEPO, a modo de ejemplo. Uno iba allá a presentar, ¿cierto?, sus denuncias, a pedir un amparo, etc. Como estamos en democracia, nosotros postulamos que no queríamos que la gente necesariamente tuviera que ir a Casa Memoria a hacer su denuncia, y por eso decidimos nosotras salir a ser testigos directos, y eso es lo que queremos ser, testigos directos de violaciones a los derechos humanos. Como somos voluntarias y voluntarios no podemos estar en todos los eventos, entonces estamos en los que podemos, obviamente, pero cuando estamos allí, la idea es ser testigos, y en esto de ser testigos tenemos modos de registro. Nosotros registramos lo que estamos observando y buscamos la evidencia para poder hacer denuncias, colaborar en las causas, ¿cierto?, de denuncias, y poder también emitir informes al sistema nacional y al sistema internacional de derechos humanos, cosa que venimos haciendo desde el 2011. Nosotros somos una de las comisiones que presenta informes sombra al Sistema Universal de Derechos Humanos, concretamente al Comité contra la Tortura, al examen periódico universal, al que es sometido Chile por el Sistema de Naciones Unidas cada 4 años, ¿cierto? Y comisiones específicas también que tienen que ver con distintas temáticas. A modo de ejemplo, si el Sistema Universal de Derechos Humanos va a evaluar el tema mujeres, por ejemplo, en Chile, nosotros buscamos el material que tenemos en relación a violación a los derechos humanos en contexto de protesta social de mujeres y lo presentamos. Si vamos a ver niños, hacemos lo mismo. Temas ambientales, por ejemplo, también hemos tenido que abordarlo porque se nos ha solicitado. Entonces eso es lo que hacemos. Para nosotros no se trata de salir a la calle a filmar y a ver lo que sucede para que la gente lo entienda, porque nos ven ahí. Lo que nosotros estamos haciendo es registrando evidencia, sistematizando esa evidencia y haciendo informes de denuncia con esa evidencia que es absolutamente trazable. Hasta ahora no hemos tenido ninguna querella en contra nuestra, ni se nos ha objetado lo que hemos presentado. También trabajamos para la tipificación del delito de tortura, trabajamos bastante en ello. Fuimos uno de los equipos que trabajó en parte de la redacción, algo que nos enorgullece mucho, aunque no nos gusta cómo quedó finalmente la tipificación, porque no se ajusta completamente al estándar, pero consideramos que igual es un aporte. Y en este minuto te tengo que preguntar, porque lo habíamos conversado, que hay mucha gente interesada en ser defensor de los derechos humanos. ¿Cómo pueden serlo? Y también hay gente que pregunta cómo se pueden contactar contigo. Y había visto que casi 900 personas habían tratado de serlo, así como, sí. ¿Cómo pueden hacerlo? A ver, nosotros tenemos un protocolo para recibir gente. Nuestra comisión es pequeña. Nuestra comisión consta de 8 personas. Esa es la comisión del sitio de memoria. Y en realidad lo que queremos no es que la comisión sea grande. Lo que queremos es empoderar a las comunidades para que cada comunidad y cada organización tenga su propio equipo o comisión de observación en derechos humanos. Y eso nos interesa que quede muy claro. Cuando fue el estallido social, nosotras tenemos en nuestra página web
observadores de dhh.org, tenemos un link para que la gente postule. Bueno, cuando vino el estallido social, teníamos más de 900 postulantes a lo largo de todo Chile. Y ahí nos dimos cuenta que no, ni una posibilidad. Somos una organización autogestionada, los equipos los compramos con nuestro sueldo para salir a terreno, o sea, esto es bien a pulso. Entonces, lo que definimos finalmente fue el empezar a responderle a las personas para ver si se podían organizar territorialmente, pensando que 3, 4 personas en un territorio ya podían conformar un equipo. Ojalá no menos de 3 personas. Eso es para nosotros súper importante por temas de seguridad. Entonces, finalmente lo que hicimos fue solicitar que las personas que tenían la posibilidad de organizarse con otras personas en su comunidad se contactaran con nosotros, con nuestra comisión, y en el mes de febrero, fines de febrero, principios de marzo, hicimos una alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con ACNUD, y definimos el hacer capacitaciones express, le llamamos, para equipos territoriales de defensoras y defensores de derechos humanos. En aquella oportunidad, yo creo que tuvimos alrededor de 14 organizaciones territoriales, estuvimos trabajando en una jornada de 2 días completos, la verdad que fue full, no es el ideal, porque nuestro proceso de capacitación dura un poquito más cuando trabajamos con equipos territoriales, pero producto de la contingencia, definimos hacer estos talleres express, también pensando que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fuera quien diera el marco de defensores de derechos humanos. Exacto, que quería. Porque claro. es un paraguas que necesitamos en nuestra labor, porque Chile no respeta la figura de defensor, defensora de derechos humanos. Por lo tanto, estamos en peligro también en terreno. Claro. Y hemos sido atacados también en terreno. Eso te iba a preguntar, porque una persona aquí en Meur, Sault, dice, ¿pueden ingresar a comisarías o centros asistenciales y se relacionan de alguna forma con organizaciones del resto de Chile? Es lo que te dice. Originalmente, el 2011-2012, nosotros como comisión podíamos ingresar a comisarías, pero el 2012, a principios, verano del 2012, empezamos a contratar tortura en comisarías y se nos prohibió el ingreso. De ahí en adelante, por una mala interpretación del Estado de Chile, se definió que solo el Instituto Nacional de Derechos Humanos puede ingresar a comisarías. Nosotros como comisión tenemos una muy buena coordinación y trabajo colaborativo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, desde ese minuto a la fecha, cuando ya no pudimos ingresar, lo que hacemos cuando hay una situación compleja es que tomamos contacto inmediatamente con los equipos jurídicos del INDH, de la región que sea, y lo que hacemos es presionar para que sean ellos, porque finalmente son quienes están facultados, ¿cierto?, para ingresar, para que puedan ingresar a las comisarías, y después hacemos un seguimiento de qué pasó con los casos. Con respecto a los centros asistenciales, la cosa es distinta, porque ahí, en general, no siempre, en general hemos tenido una muy buena acogida por parte de los equipos de salud de los hospitales. Entonces sí se nos ha permitido ingresar. Ahora, el tema es ¿para qué ingresamos? Es necesario ingresar. Y ahí hay que tener también claridad, o sea, nosotras entendemos como equipo que en algunos casos sí es necesario porque no hay quien más esté, pero para eso también pensamos que hay que tener pautas claras de qué es lo que se va a hacer ahí para no entorpecer también lo que está ocurriendo al interior de los recintos de salud. Entonces lo que hemos hecho es establecer protocolos de observación para calle, para comisarías y para centros de salud, de tal manera de ver, bueno, qué vamos a observar, porque en el fondo, insisto, nosotros estamos viendo indicadores de derechos humanos que Chile tiene que cumplir, y eso es lo que estamos observando. Lo que hicimos fue, no fuimos a los centros de salud como comisión, sino que estuvimos haciendo turnos de observación en los puestos de salud que se instalaban en los territorios donde había manifestaciones para poder constatar cantidad de heridos, tipos de lesiones, ¿cierto?, que iban llegando, y eso es lo que fuimos registrando.
Ahora, cuéntame una cosa, igual el INDH también tiene su forma de poder dar cuenta de estas organizaciones que hablabas internacionales, y esto es más de la sociedad civil. O sea, ahí también podrían producirse observaciones disidentes, por decirlo. Es que generalmente es así porque, a ver, los estados tienen la obligación de dar cuentas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una entidad de derechos humanos del Estado, independiente de los gobiernos, pero es una entidad del Estado. Ellos hacen obviamente observación de derechos humanos y emiten su informe, lo mismo que todas las entidades estatales. En el caso nuestro, nosotros estamos cumpliendo justamente con el rol que también está en el Sistema Universal de Derechos Humanos y en el Interamericano, de monitoreo desde la sociedad civil. Ese es un derecho que tenemos, de monitorear al Estado desde sociedad civil. Cuando el informe se emite desde sociedad civil, eso se llama informe sombra. Y lo que hacen los distintos relatores del sistema de derechos humanos es comparar lo que dicen los estados con todas sus entidades y lo que dice la sociedad civil. Entonces, bueno, nosotros estamos en una articulación de organizaciones de sociedad civil que es transversal, en el sentido de que ve temas de mujeres, infancia, diversidad sexual, pueblos indígenas, discapacitados, etcétera, y ahí estamos nosotros también. Entonces, generalmente, cuando hacemos los informes sombra, los presentamos como José Domingo Cañas, pero además participamos de este informe sombra colectivo, que lo venimos haciendo hace un montón de años, con otras organizaciones donde tocamos transversalmente los distintos temas de derechos humanos que estamos monitoreando desde la sombra como sociedad civil. Perfecto. Ahora, la idea de los informes sombra es que mientras más informes sombra existan, hay más evidencia de lo que está sucediendo. Lo importante es que el informe sombra pueda ser trazable. Eso es lo que nosotros postulamos, y por eso tenemos tanto protocolo, porque la idea es que no se invalide nuestro informe. Por lo tanto, lo que nosotros no vemos o de lo que no tenemos evidencia, no lo denunciamos. No podemos, no es trazable. Lo que pasa es que me preocupó esto de que no pueden entrar a las comisarías, entonces era como cómo se hace ese camino, porque por el Estado finalmente, que era por el INDH, pero... Y ahí hay sí, pero ahí hay algo también, porque, por ejemplo, Chile tipificó con casi 9 años de retraso el delito de tortura. Todavía no tenemos un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Sí sabemos, ¿cierto?, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos en este minuto está trabajando en el mecanismo, porque el mecanismo se aloja en el instituto, pero objetivamente todavía no está funcionando ese mecanismo. Al parecer hay un nombramiento, ¿no? Hay un nombramiento de una nueva institucionalidad. Ahí hay una falencia porque algo que nosotros peleamos y perdimos es que los mecanismos nacionales de prevención de la tortura debieran ser mixtos y debieran considerar a sociedad civil. No lo logramos, lamentablemente el Congreso, que es bastante ignorante en materia de derechos humanos, lo digo con responsabilidad, finalmente legisló que esto estuviera alojado exclusivamente en manos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y nosotros no estamos de acuerdo, no porque no queramos al instituto, tenemos en este minuto hartas diferencias con el instituto, debo decirlo, estamos cuestionando su independencia, pero independientemente de aquello sabemos que sus funcionarias han hecho una muy buena labor, pero justamente no tienen, según nosotros, la autonomía suficiente para efectivamente poder tener un mecanismo nacional de prevención de la tortura como corresponde y con el estándar que se debiera tener. Ese mecanismo es quien debiera estar en las comisarías. Y ahí lo importante es la conexión de la sociedad civil con esta instancia del Estado. Para nosotros, la conexión con el INDH es fundamental. La conexión, la coordinación, o sea, podemos no estar de acuerdo con la estructura política del instituto, que es una cosa, es su consejo, pero no nos perdemos como sitio de memoria que el trabajo que nosotros tenemos con los funcionarias del INDH es un trabajo que ha sido responsable, respetuoso, eficiente y de mucha confianza para con los equipos de profesionales que trabajan en el instituto. Y un gran avance, están cumpliendo 10 años, así que tenemos que saludarlo. Además. Como institucionalidad, sí.
Bueno, Marta, eso es lo que queríamos conversar contigo. Creo que quedan muchas preguntas. La gente quiere conectarse con ustedes. No sé si puedes repetir Tenemos, cómo. mira, la página web Marte. es observadoresddh.org. También pueden encontrarnos en Twitter, en Facebook, en la Casa Memoria, obviamente, ¿cierto? Porque somos de allí. Dice que hay unas estatuas. Una persona pregunta, ¿se ven unas estatuas afuera? No sé, ella De Casa trataba de Memoria. buscar. ¿Sí? Hay unos Trataba de encontrar. mártires en, Eso es. Ya. en José Domingo Cañas. Te puedo compartir una foto si quieres. Ya, para que la gente A le ver. quede en la. Te mandan muchas felicitaciones. Ahí no sé si se ve. En la foto, esa es una foto de cuando estuvo la CIDH. Ah, Ahora sí, este sí. año, que CIDH tuvimos una sesión de trabajo cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz justamente de los informes que nosotros hacemos para el Sistema Ajá. Internacional de Derechos Humanos, y ahí, bueno, se puede ver el sitio de memoria que tiene unos mástiles. El sitio Eso fue es. destruido para que no fuera declarado monumento histórico, y un par de meses después de que el sitio es destruido, Monumentos Nacionales lo declara ya no monumento histórico, sino que sitio histórico. La Casa Perfecto. de Memoria está detrás de estas personas, está al Ujú. fondo del sitio, está construida la casa, porque la parte de adelante es el memorial, que es el lugar donde estaba la casa, que se utilizó como lugar de secuestro, tortura y exterminio de militantes políticos que se resistieron, ¿cierto?, a la dictadura cívico-militar. Sí. Nos quedó solo un tema que te iba a preguntar, esto, cosa que conversamos antes en la entrevista, ¿no? Que hay veces que la gente no entiende que memoria del pasado es solamente gente que se está pegando como a una historia antigua que no tiene que ver con el puente con el presente, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú has contado en el fondo todo esto de los veedores, de los observadores de los derechos humanos? Es un gran puente. Me gustó mucho tu imagen cuando dices nosotros vamos a mirar, pero con nuestros 56 personas que también 73. sufrieron una violación, ¿no? Lo encuentro como que ahí está plasmado este trabajo que tenemos que hacer todos estos sitios de memoria y de museo. Sí, ahí hay una figura que la voy a compartir, Ujú. que es de una amiga, la Sandra Raggio, de Argentina. Sí, Eh, la bueno, tuvimos, es la Sandra maravilloso. Raggio, historiadora de la Maravillosa. Comisión por la Memoria de la Plata, ¿cierto? Ella hace un relato muy interesante cuando fue a conocer el Museo de Rosario en Argentina, y tomó un taxi, le dice al taxista que la lleve al Museo de la Memoria de Rosario, y el taxista la mira, ¿cierto? Y le dice, oye, pero usted siempre mirando para atrás, le dice, imagínese si yo mirara ahora para atrás, chocaría, ¿qué pasaría? No choca el taxi. Y la Sandra, bueno, le responde con la genialidad, ¿cierto? De ella, Sandra le responde, ¿para qué tiene los espejos laterales y el retrovisor? Entonces, si no miramos a los costados, no podemos avanzar. A mí hace poco me robaron los espejos del auto, y fue terrible manejar las pocas cuadras para llegar a un taller, ¿cierto?, para que me los pusiera. Y me acordaba de esta imagen, ¿no?, de la memoria, la importancia de la memoria. Si nosotros no miramos por esos espejos laterales que son nuestra memoria, difícilmente vamos a poder avanzar sin atropellar a alguien, ¿cierto?, o sin chocar. Necesitamos de esta memoria para avanzar. Y bueno, Exacto. nosotros en el sitio de memoria, el mirar las memorias, porque ya las empezamos a utilizar en plural, por eso acá en la imagen dice Sí, memorias y derechos humanos, porque no hay una sola memoria, y no siempre hay estamos una sola no memoria. es que vamos a memoriar. Necesitamos ver lo que pasó, necesitamos también mirar los proyectos políticos de nuestros compañeros, compañeras que desaparecieron, y qué pasó después, ¿no? ¿Qué ha pasado? En este minuto estamos contingencia, mañana vamos a estar con la votación, ¿cierto?, por este famoso 10% de las AFP. Tenemos que también ahí activar la memoria y ver de dónde vienen las AFP. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde estuvimos anclados? Marta, ha sido pero un real gusto conversar contigo. Creo que tienes ahí, quiere mucha gente contactarse con ustedes, y yo creo que han hecho un trabajo maravilloso y que vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Ojalá
ver fórmulas de poder mostrar esto en medios más masivos, así que, pero un gusto poder ayudarlos y apoyarlos en todo este trabajo. A lo mejor si puedes, no compartas ahí memoria para que nos podamos despedir, ahí nos vemos mejor. Ahí sí, ahí está, Marta. Muchas gracias a todo el equipo, a todo el sitio, y esperamos que cuando se abra poder visitarlo, porque también las experiencias presenciales son muy diferentes a las virtuales, ¿no? Es muy importante poder mirar, tocar todo lo que está ahí. Sí, bueno, y antes de despedirme, dejarles invitados a nuestra semana de homenaje por la Operación Colombo, la lista de la Operación Colombo, para que estampen sus huellas de la memoria. Estamos a través del Twitter de Casa Memoria, que es casa-memoria. Estamos con esta campaña esta semana, donde hay compañeros, compañeras que están ejemplificando cómo es la campaña con los hashtags, ¿cierto?, de la memoria por los 119. Así que ojalá que nos puedan acompañar en esto, porque también los 119 y las 119 caminan con nosotras y nosotros en todo este proceso que estamos llevando. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Marta, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este 10º programa. La próxima semana tendremos más invitados para ir conociendo este mundo de los derechos humanos, donde hay mucha gente trabajando, teniendo experiencias fantásticas de poder mirar, observar esto de las nuevas violaciones a los derechos humanos y cómo combatirlas. Muchas gracias y nos volvemos a ver un próximo martes conociendo más y más experiencias. Chao. Chao.